Vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablamos y ella, bueno, a ver, está como, yo ayer pensaba, ¿no? Digo, bueno, voy a hablar con ella, está en una semana extremadamente expectante, en algo que para muchos periodistas y para mucha gente de este país pensamos que es realmente muy valioso que suceda de manera positiva. Pero en lo cotidiano, el chiquitaje de la vacunita, a ver cuándo viene. Bueno, ya lo decíamos recién en el comentario de apertura del programa, ¿no? Esto de, bueno, a ver, el avión baja 15:34 del 27 de diciembre con 154 vacunas. Mientras gran parte del periodismo analiza eso, nosotros pensamos que, por suerte, el 29 de diciembre se va a llevar en la Cámara Alta el ansiado debate por la interrupción voluntaria del embarazo, y vamos a hablar con la investigadora, socióloga, historiadora y, bueno, obviamente una persona que hasta ha escrito un libro sobre feminismos en los últimos meses, y es Dora Barranco. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo andás? Buen día. Marcela Aymar te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, estaba muy entusiasmada con la gastronomía, ¿eh? ¿Y qué te parece de todo esto que vamos a tener? No sé por qué tu animadversión con el vitel toné, no sé, pero bueno, vaya a saber. Viste que las personas sensibles muchas veces nos terminamos dando cuenta, Dora, que realmente somos sensibles porque algunas salsas nos caen mal. Sí, claro. Es verdad, algunas salsas, algunos salpicones. Claro, si encima aparte eso se condensa con ciertas conversaciones que, bueno, generan alguna rispidez, es como un cóctel realmente sí, claro. explosivo. Pero hay que ver si algunas comidas nos caen mal por el contexto de esa gastronomía, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar un poco, ¿no? Aquellos que pensamos que debemos ser sinceros en nuestra vida en la medida de lo posible, porque ahí está un poco de los lugares en donde nos encontramos con esos momentos de felicidad, y yo creo que ser una persona sincera nos acerca a esa idea de felicidad con otras cosas, ¿no? Que también uno intenta hacer en la vida. Bueno, si evidentemente en estas reuniones sociales que se llevan a fin de año intentamos ir por ese camino de la sinceridad, bueno, ahí podemos tener algún tipo o trazar algún paralelismo con lo que va a suceder en la Cámara Alta el 29 de diciembre, por suerte. Antes de hablar de eso y meternos en el tema, Dora, porque yo dije que estamos en una semana en donde muchos estamos expectantes, pero para tu caso personal y muchas de tus compañeras y para lo que sería toda la persona que queremos que sea ley, la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a tratar de refrescarles lo importante que va a suceder. Por eso quiero hacerte escuchar este corte de audio y después te hago una preguntita, a ver qué pensás de esto. Yo quería saber, porque yo probé, viste, con los Oxaprost, pero la verdad no me dieron ningún resultado. Te hago una pregunta. ¿De cuántas semanas estabas? De 28. Empecé a probar desde las 15, te digo, desde los 15 días. Ahora estoy de 28 días. 28 días, ok. Te cuento, lo que pasó seguramente es que, no sé si leíste o googleaste nuestra página. Sí, leí. Las pastillas de misoprostol se usan de manera efectiva a partir de la semana 7. Antes de la semana 7 lo más común es que no funcionen. Pues las pastillas, ¿cómo las habías comprado? Las Oxaprost las conseguí en una farmacia. Salen carísimas. Y las Cytotec las conseguí por internet. Bueno, te cuento. Tanto Oxaprost como Cytotec es la misma droga, es misoprostol. Cualquiera de las dos se usa de la misma manera. Lo que sí, obviamente, como las Oxaprost son de venta legal, porque son las que se fabrican acá en la Argentina, se pueden conseguir en las farmacias. Y es mucho más seguro comprar en las farmacias las pastillas. No sé cuánto te habrán cobrado. Me están cobrando las 4 pastillas 4.000 pesos. Con receta médica en las farmacias te salen más o menos 7.000 pesos la caja de 16. Es un fragmento de una película, Dora, que se llama Marea Verde, en la cual participaste, y tiene que ver con algo que también está pasando a nivel cultural, que es el tercer Festival de Cine Colombiano acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar con el director en unos minutos, pero más allá de eso y del testimonio tan desgarrador, ¿no? de esta chica y de otras mujeres, me gustaría que nos des como ir al nudo del asunto. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a los senadores para que se den cuenta que esta ley tiene que salir de una vez por todas?
Sí, yo creo que tiene que haber una reinstalación de la sensatez por un lado, de la reflexión sobre la vida desacralizada y digamos que se impone desde que el Estado moderno creó su propio orden jurídico. Es decir, esto es lo que hay que pensar, ¿no? Yo estos días, sobre todo con alguna gente, he intentado como un panorama histórico de los diferentes hitos en los que el Estado argentino obviamente caminó por lo que llamamos el civilismo. ¿Qué es el civilismo? El ordenamiento civil, ¿no? Entonces, yo podría recordar el momento, y estos días lo he hecho, el momento del debate tremendo con relación al matrimonio civil, Sí. que ahí hay una situación de encono, la iglesia la verdad es que la Argentina estuvo muy enconada, en otros países más. Voy a recordar más el civilismo que llevó a que los enterramientos pasaran de la iglesia a los cementerios públicos. Claro. Y la iglesia también se enconaba por eso. El civilismo que significó que del registro bautismal se pasara a un registro civil. Entonces, he ahí otra situación de hito civilista, para no hablar de los momentos más recientes, la instalación, la sanción del divorcio vincular, que justamente en la Argentina demoró mucho por los enconos, en fin, que tenía, sobre todo los altos prelados, porque acá hay que diferenciar. La Argentina es un país que de modo muy extenso tiene una adhesión al catolicismo, no tan arraigada esa circunstancia como le demuestran varios trabajos muy importantes que han aparecido, pero hay como una manifestación, por lo menos formal, pero lo mismo ha pasado en todo caso con los países europeos. Hasta la enorme mayoría de países que rápidamente fue hacia el aborto, la sanción del aborto, están tantos los católicos como los protestantes. ¿No? Dora, permíteme Sí. que te transmita un pensamiento, porque estás hablando de la iglesia y, por ejemplo, bueno, nosotros que pensamos profundamente que un Estado debe ser laico, en la sociedad, aquellos núcleos que tienen discursos a favor de la iglesia y que evidentemente, más allá de una cuestión de creencias, creen que es importante que en el Estado cada tanto se entremezcle la mirada eclesiástica con el devenir de una administración de un país, son aquellos sectores que también, al momento de hablar de impuestos, siempre se quejan que los gobiernos nacionales y populares le suben los impuestos altamente y no los dejan progresar o le hacen una vida inconveniente. Ahora, tampoco en sus discursos aparece en la misma cantidad de veces que nosotros, con nuestros impuestos, pagamos salarios de obispos, mantenemos parroquias, mantenemos escuelas parroquiales. Entonces ahí hay como una situación lógica y que no es sorprendente de la doble vara, pero vos pensás que fuertemente esta mirada está afincada en ciertos senadores que van a sentarse en la Cámara Alta el 29. Sí, yo creo que sí, la confesionalidad es muy fuerte, aunque, a ver, hay que entenderse también respecto de ciertas posiciones conservadoras y muy reaccionarias que a veces no transitan lo confesional. En una enorme proporción son íncitos, ¿no? Un pensamiento muy tradicional de nuestro país generalmente coincide con una adhesión confesional muy grande. Confesión, ya, también es cierto en el sentido que vos decías antes, que lo que realmente mortifica es la hipocresía. Yo creo que lo que más mortifica es la hipocresía, porque se mide con doble vara. Hay muchísima gente que estoy segurísima, así troncalmente, ¿no? Viendo cómo es la dimensión del aborto clandestino en nuestro país, forzadamente clandestino, no, a mí me parece que no hay ninguna troncalidad familiar, troncalidad digo, que en la que haya estado ausente una experiencia de aborto, dada la magnitud del fenómeno, ¿no? Y además algo que yo he analizado en el pasado, y es como no se puede explicar la tremenda modificación demográfica, la transición demográfica, lo que técnicamente se llama transición demográfica, ¿no?
que para que la gente que nos escucha es el cambio completo paramétrico digamos, de alta natalidad a una baja de la natalidad inexorable a lo largo de todo el siglo XX, caída de la natalidad. Y bueno, durante los años 1910, 20, 30 y 40, los anticonceptivos eran de una falibilidad extraordinaria. Había inclusive un método muy usado, el coitus interruptus, que es obviamente una de las técnicas que más embarazos ha dado, ¿no? Entonces yo no digo que las personas, las mujeres, que se embarazaban sin desearlo, sin quererlo, y aún a veces tomando todos esos recaudos y demás, quisiera hacer el control de la natalidad. No era eso, era el sentido otro, no estaban pensando en el sentido de política de Estado, eso es lo que quiero decir, pero sí pensando en su vida, en lo que deseaban, en lo que justamente, y ahí quiero decir algo, si me permitís, sí. Justamente por afincamiento de expectativa maternal, ¿qué ha pasado en nuestro país? Tenemos menos cantidad de hijos e hijas, mucho menos. La Argentina es pionera en materia de transición demográfica junto con Uruguay. ¿Y qué se extendió? El sentimiento maternoso, A mí me gusta hacer siempre un chiste. Por un lado no es chiste. Es la enorme cantidad de derechos que ha ganado la niñez, la adolescencia, la juventud, niñas, adolescentes, jóvenes en este país, que por otra parte ha ampliado tanto los derechos de los jóvenes, sobre todo, ¿en qué orden? Educativo, ¿no? Claro. Ofreciendo universidades en todo el conurbano, en fin, esa extraordinaria arco de posibilidades para empinar a la gente con todo derecho, ¿qué ha significado? Que efectivamente en la Argentina, siempre digo algo, y lo voy a volver a decir, la adolescencia termina cuando termina la beca postdoctoral del CONICET. Entonces, esto es lo que quiero decir. Al contrario, este es un país en donde hay unas raiambres, los jóvenes se van tardíamente de nuestras casas, ¿no es cierto? En fin, Dora, no se trata de una lesión al maternaje, sí. Vos sabés que, bueno, yo soy el conductor de este programa, pero estamos rodeados de chicas, o sea, somos un grupo que confiesa esta lateralidad de género, quería decirlo bien. Y bueno, somos chicos, chicas, bueno, hacemos este programa. Entonces hay compañeras de trabajo que están escuchándote, que te quieren mucho, que te respetan mucho, y me gustaría que me pregunten algo, tanto Luciana Pérez Patiño como Sofía Montesanto, bueno, si tienen algo para preguntar, Mica Galván. Pero qué bien, y extraordinario entonces. ¿Cómo están, chicas? ¿Me escucha ahí, Marce? Sí, ahí te estamos escuchando, Lu. Hola, Dora, buen día. Hola. Luciana te habla. Mi pregunta tiene que ver con respecto a quién le es funcional semejante desinformación con el aborto, porque si nos ponemos a mirar nuevamente el debate, que por supuesto lo he visto periodísticamente y políticamente de principio a fin, no he dormido nada, digo, en el debate, en las posturas de diputados y diputadas, nadie habló, por ejemplo, que la mayoría de los casos de aborto se hacen ambulatoriamente y con pastillas, claro. Y que no requiere tanto peligro como se dice. Entonces, ¿a quién le es funcional tanta desinformación con respecto al aborto? Bueno, yo creo que es funcional solo al granito patriarcal. El granito patriarcal es el granito patriarcal, porque en realidad todos estos dispositivos confesionales, etcétera, etcétera, tienen un zócalo granítico fundamental, y es la sobreautorización, obviamente, regente del punto de vista de masculinidad regente, ¿no? Esto es así. Entonces, hay ahí toda una estereotipada construcción de sentidos y bueno, la obligación procreativa. ¿Esto ¿de dónde sale? Es funcional solo a los valores patriarcales, ¿no? Y al mismo tiempo digo algo de péndulo, porque de péndulo también en el sentido que quería manifestar antes, mucha hipocresía también. Entonces eso a mí
particularmente es lo que más me incomoda, porque en realidad yo soy alguien que está muy dispuesta, pero absolutamente, a reverenciar mucho, es decir, a reconocer el significado inclusive profundo que puede tener la religiosidad. Al final es una dimensión humana, ¿no? Y es una racionalidad, forma parte, no es un aspecto de la irracionalidad. Esto no hay que... El asunto es como, eso no puede ser hegemonizado, pero en realidad hay un forceps muy, ¿cómo decirlo? Es una polea, ¿no? Es la construcción patriarcal de los sentidos obligados de la maternidad, obligadamente, ¿no? Dora, ¿no será que, se me ocurre a mí, ¿no?, que tal vez en el fondo, como hay una lógica de clases en el devenir de las sociedades, y el capitalismo y el neoliberalismo lo expresó y lo llevó a la máxima situación de descripción, que tal vez el placer en su totalidad debe ser abarcado para las clases altas, y que ellos son un poco los que hacen lo que quieren con ese placer, ¿no? Y que si a veces sale mal, bueno, de manera clandestina y en charlas, mientras toman algún tecito, se dirán algunas cositas, y bueno, pero el placer es todo para ellos, ¿no? Y tal vez los pobres no pueden tener esa totalidad de placer, ¿no? O te voy a decir algo, porque en general en estos regímenes de opinión y de apreciación valorativa de clases suele haber lo otro. Las mujeres de las clases populares, ya sabes que ha sido bastante infatigable el latiguillo ese brutal de que las personas afrodescendientes, las mujeres, son ardorosas y absolutamente exuberantes y en fin, casi una patología de la sexualidad. A veces puede ocurrir lo otro, ¿no? A veces puede ocurrir lo otro. Ahí no se me ocurre, ya que estamos en tren de una divagata matinal casi de mediodía, yo te diría que, no sé, se me cruzan las cosas, más bien al contrario, más bien al contrario, no es tanto por el placer. Si se tiene placer, que se tenga la obligación concurrente, ¿está claro? Sí, sí. Entonces, eso es más bien el designio, ¿no? Porque efectivamente, bueno, es absolutamente cierto que la manifestación no natalista tiene muchísimo que ver con recursos ideológicos y mentales y demás, primero de los sectores medios bajos. En la Argentina algunos grupos, ¿no?, muy interesantes. Las primeras, dentro de los grupos ultramarinos, es muy notable el trabajo que se ha hecho respecto del control realizado sobre todo por las españolas primero, ¿no? Después en menor lugar después las italianas, después las criollas, etcétera. Pero bueno, yo te decía esto porque me parece que en definitiva lo que pone la interrupción voluntaria del embarazo es una igualdad de derechos en una cuestión clave que es el entendimiento desde lo sanitario. Y en el entendimiento desde lo sanitario, hasta que no salga esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, es para aquellas personas que tienen la posibilidad económica de poder transitar esa decisión, muy penosa, muy triste, a nadie le gusta, ya lo sabemos, y que también vincula al hombre en ese momento decisorio, pero evidentemente pueden transitarlo porque hay en la billetera dinero, y los sectores populares y los sectores pobres evidentemente no pueden acceder a esas libertades. Claro, eso es lo más ominoso, eso es lo más ominoso, eso es lo más ultrajante, ¿no? La diferenciación brutal de derechos. Esto es lo más ultrajante, porque efectivamente para determinados sectores sigue siendo clandestino, sigue siendo enojoso, doloroso, etcétera, pero es posible y es satisfactorio porque se hacen las mejores condiciones higiénicas. Por eso la ley en ese punto es tan ordenadora, no se puede tener objeción de conciencia en un consultorio y no en otro, Entonces, porque esto se ve mucho en cualquier lugar de la República, se ve mucho esa doble moral que hay. Yo lo que creo, insisto, en que efectivamente ha habido, a mí también me parece algo, que ha habido mucha discreción por parte del propio Papa, en el sentido de que ha habido mucha discreción esta vez, lo digo con
en fin, el Papa ha estado con una enorme mesura. Y voy a decir también, por las dudas, bueno, no sé, parece que ahí la conferencia episcopal, no sé cómo se iba a manifestar, pero hasta ayer lo había hecho también con mucha mesura y demás. En fin, lo que me parece que no puede ocurrir es que efectivamente en nuestro país, a la altura de tanto derecho que hemos consagrado, de tanto derecho personalísimo, de país que tiene ley de matrimonio igualitario, que tiene ley de identidad de género, que tiene por lo menos una consolidación de ley formal tan importante, la 26485, ¿no? La ley contra todas las formas de discriminación, que tiene ley Micaela, no puede abdicar de esta amplitud de derechos, porque en realidad es lo que decimos a menudo, esta consagración de derechos no obliga a nadie, bueno, existe ley de matrimonio, pero la ley no obliga a casarse, ¿no? Dora... Existe ley de, obviamente, de divorcio, y nadie está obligado a divorciarse. En fin, esas son fórmulas falaciosas, esto de que hay estimulación para que se haga, es completamente falaz. No tiene ningún apego a la consideración, inclusive empírica mundial. Una última reflexión, Dora, y agradeciéndote, ¿no?, por estos minutos, como siempre. ¿Pensás que, bueno, yo hago la lectura como periodista, ¿no?, que a veces la línea editorial conservadora de ciertos medios de comunicación se trasluce cuando esta semana se habla poco de la interrupción voluntaria del embarazo, algo tan luchado y estamos con el show de la vacunita, de cuándo llega? ¿Tenés alguna reflexión breve sobre eso? Porque yo me doy cuenta que el medio evidentemente es extremadamente conservador porque tenés mucha vacuna y poca interrupción voluntaria del embarazo. Ahí me parece, hay alguna, ¿cómo decirte? Hay alguna cuestión un poco más compleja, porque nos hemos dado cuenta de que medios muy ultristas desde el punto de vista, en fin, de ciertas fórmulas tan denostativas que hay, resulta que felizmente abajo hay periodistas muy colegas, entonces hay como solamente hay un medio, me parece, escrito, que está muy consagrado a mantener editorial, pero aún así yo te voy a decir algo. En el 2018 fui invitada a uno de esos diarios a poner la nota, a una nota respecto de justamente por qué necesitábamos legalización del aborto en nuestro país. Y bueno, yo creo que estamos muy cerca, será de enorme emoción porque este país dará un paso extraordinario en el camino de los derechos. Dora, en el camino de los derechos. Te mando un beso, un abrazo. A las jóvenes ahí, a esas mujeres, por favor, yo creo que... van a estar en Senado, bueno. Sí, van a estar, están siempre. Flor, Luciana, están ahí presentes. Así que bueno, entonces el 29 nos vamos a ver, Dale, un gran abrazo y gracias por toda esta opinión tan formidable. Te mando un abrazo y un beso, Dora, gracias. Chau. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Dora Barrancos, bueno, socióloga, historiadora, y además ella es asesora presidencial ad honorem, porque ella está trabajando en el último tiempo fuertemente con charlas que tienen que ver sobre la ley Micaela, y además ella trabaja sobre identidad de género y ha dado charlas a diferentes organismos de lo que sería la administración de Alberto Fernández para llevar adelante estas políticas. Dora Barrancos en AM 1420 con vos a las 12 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.